Ya les había anunciado que el día de hoy tendremos como invitada muy especial a Natalia López Ucruz. Ella es nutricionista, dietista, educadora en diabetes. Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Verónica. Muy bien para ti, para todos, para que hoy, oiga, ojalá salgamos de una gran cantidad de inquietudes y sobre todo podamos aprender a comer justamente de esa manera, sin culpa, de manera gratificante, agradable y saludable. Claro, y esa es la intención, porque cuando nosotros, y se los mencionaba en el pequeño preámbulo que hice hace un momento, cuando nosotros empezamos a trabajar en la culpa, no es solamente en la alimentación, sino en todos los aspectos, podemos aprender a vivir de una manera mejor. Y como hablamos desde la integralidad, pues la alimentación, la comida hacen parte de esa integralidad, porque no solamente favorecen energéticamente nuestra dimensión física, sino que impactan directamente todas y cada una de las dimensiones que nosotros tenemos. Recuerden esas 5 dimensiones de las que hablamos en otro rumbo fundación: la dimensión mental emocional, la dimensión espiritual, la dimensión económica, la dimensión social y por supuesto la dimensión física. Y vamos a ver esa conexión que se establece entre las emociones, que también se los hemos mencionado, para nosotros es la columna vertebral o el punto neurálgico de nuestra integralidad. Si bien todas nuestras dimensiones son importantes, la dimensión mental emocional es quien soporta toda nuestra integralidad. Entonces vamos a ver esa relación que hay entre las emociones y la alimentación, vamos a hablar un poquito de alimentación consciente, vamos a hablar un poquito de la comida con amor, un tema muy chévere que nos proponía Natalia y que ella lo maneja de una forma encantadora. Entonces, sin más preámbulos, Natalia, vamos a empezar con lo primero. ¿Por qué hay muchas personas que sienten tanta culpa con relación a la comida y a la alimentación? Bueno, Verónica, y para todos, realmente a veces la misma sociedad nos hemos encargado, por un lado, de satanizar una gran cantidad de alimentos, digamos que tratando de agruparlos entre alimentos buenos y alimentos malos. Entonces, eso hace que muchas personas sientan culpa al pensar que si comen uno de esos alimentos supuestamente malos, ¿cierto? Están cayendo en un pecado. Entonces, de ahí podemos volcarnos a que pensáramos que casi que algo placentero fuera pecaminoso, o sea, sentir placer fuera pecado, ¿cierto? Y es algo que Claro, es el ser humano, ¿cierto? El ser humano es justamente una gran cantidad de conexiones que hacen que busquemos el placer como recompensa, como parte de nuestro día a día. Entonces, para muchas personas, sentir algo gratificante es sentir una culpa. Y es lo que justamente queremos hoy, que cambiemos un poquito ese chip. sí, que cambiemos esa mentalidad y que cambiemos ese creer que no podemos disfrutar la comida. Y como lo mencionaba Natalia, que hay comidas malas y comidas buenas. Y en ese sentido es importante que empecemos a trabajar también desde los mitos que existen alrededor de la comida. Pero será algo que hablemos en un ratico, Natalia, porque quiero que también vayamos dando puntadas con relación a, esa, a esa conexión, ese nexo que hay entre la alimentación y las emociones. Sabemos, desde la psicología, sabemos que hay muchas situaciones o muchas problemáticas emocionales que se conectan con la comida. El caso de la ansiedad es uno de los más conocidos y los más evidentes. Cuando somos ansiosos, tendemos a desbocar esa ansiedad con la comida, tendemos a comer mucho y a buscar cierto tipo de alimentos, de pronto más dulces que salados, para calmar y mitigar nuestra ansiedad. O incluso nos encontramos con los trastornos alimenticios que tienen un complejo eh, orgánico, psicológico, una afectación física impresionante, pero que evidentemente
en lo que nosotros podemos palpar hay una lucha, hay una pelea constante con la comida, o porque como en exceso, el caso de las personas que de pronto son comedores compulsivos, o porque he peleado definitivamente con la comida, en el caso de las personas que tienen anorexia nerviosa, o porque empiezo a clasificar cierto tipo de alimentos en relación a buscar musculatura y ese tipo de cosas que se generan a veces en una problemática que se denomina vigorexia. O las circunstancias que empiezan a darse con relación a cuando yo no soy capaz de digerir mis emociones, cuando yo no soy capaz de conectarme con ellas, entonces mi cuerpo empieza a hablar y una de las partes del cuerpo que más hablan con relación a esa no conexión con las emociones es el sistema digestivo, toda nuestra parte digestiva, y ahí se empiezan a reflejar las cosas que no aceptamos, las cosas que no tragamos o las cosas que nos tragamos entero. Entonces empezamos a tener gastritis, empezamos a tener problemas de colon irritable, empezamos a tener un mundo de dificultades, y todo ¿con qué? Con esas relaciones con las emociones. Yo, después de este preámbulo tan amplio que hice, Natalia, porque acá la invitada sos pero vos. muy preciso. La invitada sos vos. Yo quisiera que nos contés, desde tu experiencia, ¿qué has observado en este tema? Bueno, Verónica, aquí nos quedaríamos, te cuento, porque la verdad hay demasiado para discutir acerca de eso. Primero, pensemos en que es muy frecuente, sobre todo en las mujeres, aún más que en los hombres, aunque ahora, tocando el tema de la vigorexia, también muchos hombres están ingresando justamente a esos clanes, a esas tribus donde regularmente los seres humanos queremos pertenecer. Entonces, esos estereotipos que va marcando la sociedad de idealizar, que tienes que ser ultra delgado, tienes que tener unos abdominales marcados, o que tienes que encajar en un cierto tipo, un prototipo para poder ser aceptado. Hace que la gente muchas veces deje de disfrutar, por un lado, la comida y de aceptar y querer su cuerpo. La salud mental, emocional, desde vista desde un ser biopsicosocial, hay que ampliarla mucho más, porque si no nos volvemos muy reduccionistas. Entonces el proyecto de vida de muchas personas se convierte en eso, el cuerpo. Entonces pueda que yo tenga un cuerpo muy, digamos, armónico desde el punto de vista visual, pero con una salud precaria. Pueda que yo, a costa de ser demasiado delgada o tener unos abdominales marcados, haya tácito un sufrimiento. Entonces ahí ya entramos en otros, digamos, patologías que están generando en la gente justamente eso, ansiedad, y que el momento de la comida no sea ese momento gratificante, de verdad, donde yo me encuentro con algo aparte de placentero que me está generando energía para desarrollar mi proyecto de vida. Mi proyecto de vida es una gran cantidad de cosas, y obviamente el cuerpo hace parte del proyecto de vida porque es el instrumento con el que yo lo desarrollo, pero lo necesito sano. A la salud pública le interesa que haya un cuerpo y una mente sano, no que haya un X prototipo, ¿cierto? Porque si lo vamos a ver, eso también está enmarcado dentro de la cultura, ¿sí? Entonces vas a tener culturas, por ejemplo, en África se ven mujeres muy bellas porque son muy voluminosas, ¿cierto? Y eso hace parte de esa cultura y es lindo. Entonces no podemos perder como ese contexto. Y adicional a eso, ver la comida como algo que realmente enlaza y genera afectos, que armoniza. A través de la comida se toman decisiones, a través de la comida se vive desde la parte social porque somos seres sociales. O sea, no comemos desde el punto de vista instintivo. O sea, tengo que satisfacer una necesidad fisiológica que es justamente ese hambre, donde el hambre muchas veces no discrimina si sabe rico o no, tengo hambre. Es una necesidad que necesito ya para obviamente tener energía. La ansiedad muchas veces está, digamos, inmersa en una gran cantidad de pensamientos, de situaciones y de contextos. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar, amar nuestro cuerpo, es también amar la comida, sin pensar que ella es como un castigador. Porque resulta que una persona, y me sucede mucho en consulta, se come, no sé, gratificantemente un helado en una fiesta de cumpleaños o una porción de torta y siente que el otro día va a tener 2 kilos más y el cuerpo realmente no funciona de esa manera. Entonces eso hace que ni disfrutaste el momento, ni disfrutaste el alimento, y adicionalmente piensa siempre en lo punitivo, en el castigo.
Entonces, no, la idea es empezar a derrumbar un poquito esos mitos y ver cada individuo dentro de un contexto diferente, ¿cierto? Entonces, eso es como lo que yo quisiera también que la audiencia tuviera claro, que la comida no la podemos ver desde lo bueno y lo malo, sino desde la matriz alimentaria. Y la matriz alimentaria es un contexto, no es solo un alimento o dos, es una gran cantidad de cosas, es un estilo de vida también inmerso ahí, que si nosotros propendemos por tener un estilo de vida saludable, pues vamos a poder comer rico, agradable. Habrá unos momentos donde vamos y departimos con amigos. Bueno, ahora todo está un poquito más, digamos, relegado a casa, pero que también aún en casa aprendamos a hacer preparaciones agradables y no llamar a nada malo, chatarra, porque son términos que realmente en alimentación no son los idóneos. Yo les cuento que cuando estábamos preparando este espacio, precisamente Natalia nos hablaba de esto, nos puntualizaba mucho: "Ey, dejemos de hablar de comida chatarra, dejemos de hablar de que hay alimentos malos, y pongámoslo en ese equilibrio de nada es bueno y nada es malo en esencia", porque así lo interpreté yo. Natalia me sacará de la duda, y eso me pareció muy interesante, porque incluso yo le dije: Natalia, acabo de derrumbar unos mitos que yo tenía, y me parece muy importante que en este momento que estamos hablando de cómo comer rico sin sentir culpa, podamos empezar a plantearle a la gente: venga, es que la comida es comida. Ya, la connotación, si es buena o mala, es otro cuento, pero la comida es comida. Y que esa parte de conexión con nuestras emociones se vaya más allá de lo que yo estaba planteando ahorita, de lo que tiene que ver con las enfermedades psicofísicas o las enfermedades crónicas, como lo acabas de mencionar, y hablemos de esa relación, cómo la comida nos ayuda a relacionarnos y a generar esos lazos afectivos. No hay nada más aburridor que comer solo. Totalmente de acuerdo. Puede ser un manjar, pero no hay nada más aburridor que comer solo. Natalia, en uno de los videos que nosotros conocimos tuyos, hablabas de las emociones y me encantó la manera que estabas hablando de las emociones. Yo quiero que hagas un breve recuento de lo que trataba ese video para que las personas entiendan este tema de la relación de las emociones y la alimentación desde la óptica tuya como nutricionista. Muy bien. Bueno, si enmarcamos la comida con las emociones, tiene una relación totalmente estrecha. Desde el binomio madre-hijo, ¿cierto? Cuando el niño está en el vientre, una relación ya supremamente grande desde lo afectivo y la comida. La mamá está pensando en sí y está pensando también en ese desarrollo de un nuevo ser. Cuando la madre lacta, hay un vínculo supremamente estrecho. ¿Sí? Hay un vínculo estrecho, e igualmente cuando lo alimenta de otra manera por ciertas dificultades que haya tenido o no con su proceso de lactancia. Entonces, la comida del amor viene desde que estamos justamente in útero, ¿cierto? Entonces, ahí viene todo ese proceso. Cuando estamos en el colegio, regularmente la lonchera es una expresión de amor, porque cuando el niño destapa la lonchera, él no piensa que hay un sándwich con un yogur y una fruta, él dice: mi mamá me empacó esto, los colores, ¿cierto? ¿Cómo lo empacó? El esmero. Totalmente. Hay ahí también un código de aparte que es esa lectura tan linda de lo que es justamente ese momento en el que él descubre que la mamá realmente lo ama, porque además le preparó o le diseñó un menú que supuestamente era lo que él quería, ¿cierto? Luego en la parte, digamos, ya de la adolescencia empiezan a haber ciertos conflictos y a veces la comida se vuelve eso, ¿cierto? Una forma en la cual canalizamos nuestras emociones o nos comemos nuestras emociones. Entonces ahí es diferenciar realmente si lo hacemos de manera consciente, ¿no? Que ahora vamos a tocar un poquito el tema de alimentación consciente, pero la idea es que pensemos que ese momento de comer es un momento donde usamos nuestros sentidos y realmente involucramos ese amor que con los que nos prepararon la alimentación o que nosotros mismos le pusimos todo el empeño al momento de comer, porque lo hacemos de manera inconsciente. Muchas veces los seres humanos vivimos en el inconsciente. Entonces, comemos tan rápido y no nos damos cuenta del placer que nos genera. Entonces, cuando tú sientes hambre, no saboreamos, no respiramos, ¿cierto? No respiramos de manera correcta, no masticamos de manera correcta, que ahorita podemos dar algunos de esos truquitos de alimentación consciente.
pero digamos que se nos vuelve un momento donde pasa casi que desapercibido. Entonces, cuando eso sucede, viene la ansiedad por comer porque no lo hiciste algún acto consciente. Entonces, ya has comido, pero luego viene ese sentimiento de yo quiero algo más. Y ese algo más tiene un trasfondo, ¿cierto? Algo es de la parte emocional. Hay una angustia, hay una, digamos, un problema, una situación que resolver y buscamos algo muy inmediato y placentero como la comida. Tú ahorita hablabas acerca de lo dulce. ¿Y por qué no escogemos, por ejemplo, una brócoli, pero si escogemos una torta? Claro. Que es algo que dice, pero ¿por qué no me dará? Los pacientes me dicen, ¿por qué no me dará ganas de una brócoli, pero sí de una torta o de chocolate? Y es que el dulce lo tenemos primero en la punta de la lengua, ¿cierto? En la parte de la lengua, en nuestros sentidos. Entonces, lo primero que percibimos, algo que rápidamente me da energía. Pero es una falsa recompensa, porque entonces hacemos un pico de azúcar en sangre, digámoslo así, eso nos genera energía, pero luego hay un bajón, ¿cierto? Entonces, la carencia persiste. El hambre es una necesidad fisiológica y la ansiedad es algo como urgente para calmar digamos, mi estrés o mi tensión. Yo por eso le digo a los pacientes, escucha tu estomaguito o tu mente. Si es tu mente, probablemente es esa ansiedad, pero si es tu estomaguito es porque efectivamente tengo hambre, hay que buscar un alimento para poder, obviamente, digamos, hacer una respuesta a esa necesidad fisiológica. Pero con el tiempo nos vamos dando cuenta de que esas, digamos, dificultades de la parte anímica y emocional las podemos solventar con muchas cosas. El solo hecho de aprender a comer de manera saludable va haciendo que se diluya esa famosa ansiedad por comer y también se pueden escoger ciertos alimentos, digamos, que nos ayuden en ese momento. Yo siempre les digo, bueno, algo caliente, porque lo caliente genera más saciedad, ¿cierto? Retarda el vaciamiento del estomaguito, se queda más tiempo lo caliente en el estomaguito, algo con proteína, ¿cierto? Queso, las nueces. Empecemos a poner ejemplos. Entonces, algo caliente, una aromática de frutas. Sí, una aromática de frutas, un té chai, que es delicioso y muy aromático, todo eso que estimula los sentidos, ¿cierto? Pero que te está ayudando y te está llevando una información distinta. Ya comiste y sencillamente en este momento estás recurriendo a algo que te puede generar un poco de placer, pero que obviamente no te va a desbordar desde el punto de vista de la moderación, porque entonces la culpa posterior va a ser mayor. Entonces ahí no hay recompensa, pero en un momento dado, si reforzaste en gran parte esa motivación que tú tienes por comer saludable y disfrutar la comida, se va a espantar ese deseo tan repentino de estar todo el día en búsqueda de ella. Tenemos un eje entre el hipotálamo y el intestino, entonces todas nuestras emociones se traducen, digámoslo así, en nuestro sistema digestivo, por eso lo que tú decías muy bien ahora. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a hacerlo consciente y yo ya almorcé, entonces yo no tengo hambre, estoy ansioso. Cuando tú ya lo bajas al consciente. Bueno, entonces, ¿qué voy a escoger? ¿Cierto? Empieza porque si ya realmente comiste, pues idealmente hay que ocupar bien el tiempo, una buena lectura, la meditación, bueno, cosas que te gusten también van a ayudar a que en gran parte se disipe ese momento. Y si no, pues entonces podemos decir lo caliente, las frutas, las nueces, un huevito, unos huevitos de codorniz, aguacate, unos palitos, unos bastoncitos de zanahoria con apio y un guacamole que prepares en casa. Son cosas que te pueden generar mayor saciedad y adicional a eso vamos a ir con el tiempo, te vas dando cuenta que hay que tener un poco de paciencia, pero luego de eso ya la ansiedad va desapareciendo en términos de calmarla con comida. Y es importante tener en cuenta que hay que, como lo dice Natalia, hay que identificar si tengo hambre o estoy ansiosa. Yo les cuento que yo soy una persona ansiosa. Y yo aprendí hace mucho tiempo a hacer esa identificación, pero eso no es algo que aparezca de la nada. Ay, ya, hoy me voy a proponer saber si es ansiedad lo que yo tengo o es hambre y entonces en 5 minutos ya sé. Eso hace parte de un proceso. Y si bien tenemos mucha información en Internet, lo importante es cómo hago ese proceso personal de una manera consciente. Y ese proceso personal tiene que ver cómo me conecto con lo que estoy sintiendo, cómo me conecto con mis emociones, qué ayudas necesito para esa conexión. Yo descubrí hace mucho tiempo esa ansiedad tramitándola con la comida y yo hoy en día me doy cuenta cuando estoy ansiosa porque estoy buscando comer más. Entonces yo digo, hey, un momentico, paro.
Si yo no parara, no les cuento cuánto estaría pesando en este momento, porque el cuento de tramitar la ansiedad a través de la comida es a veces incontrolable. Entonces sí es muy importante aprender a hacer esa conexión, y más que esa conexión, hacer ese clic y decir, ven, ¿qué es lo que yo tengo? Y lo otro que va más allá de la ansiedad es que muchas veces nosotros los vacíos emocionales que tenemos los queremos llenar con comida. Nos falta algo, inconscientemente no sabemos qué pasa, pero el acto que tenemos es de comer, comer y comer y comer. Y esas son muchas cosas que nosotros hacemos desde la inconsciencia, desde el inconsciente, perdón, pero por eso me parece tan importante hacer hincapié en eso que menciona Natalia, conectarnos. Que si bien existe esa conexión fisiológica entre el hipotálamo y el estómago, otra cosa es que nosotros seamos conscientes de qué está pasando con ese hipotálamo y con ese estómago, ese hipotálamo que es parte del sistema, de ese sistema nervioso que ayuda a regular las emociones. Yo muchas veces pienso, discúlpame que hable algo ahí, a veces es esa, así como gestionamos las emociones también es el gestionar, ¿cierto? El alimento y la comida, saberlo administrar, pero que no se pierda esa conexión con lo gratificante del amor. Soy muy enfática en eso porque lo que tú decías ahora, comer en pareja, estar alrededor de la comida, siempre va a tener esa connotación social que no podemos perder los seres humanos. Entonces, si buscamos en gran parte que la comida sea algo gratificante, es siempre mirar la relación desde lo sano, no desde la comida como algo que castiga, ¿cierto? Sino la comida como algo que te nutre, que te aporta, ¿cierto? Porque aún cuando ahora que se habla tanto en cuanto a mitos, que el azúcar es malo, que la grasa es malo, podemos ver muchos escenarios donde esto está totalmente desvirtuado. Entonces, por ejemplo, en una persona con una hipoglicemia, un bajón en el azúcar, decirle que consuma una bebida con azúcar es saludable en ese momento. Entonces, lo que hemos hablado siempre de satanizar algo es justamente seguir propagando eso entre las personas y cortar ese goce y ese disfrute que es lo que tiene tácito el alimento, y buscar alimentos que nos dé la naturaleza, comer comidas reales. Eso también nos ayuda a que el propósito de alimentarnos también no solamente es introducir el alimento a la boca, sino todo el proceso nutricional que eso implica. O sea, ¿qué me aporta ese alimento? Aparte de energía, lo estamos consintiendo con la comida. O sea, nos estamos queriendo, es ese autocuidado. Tú te comes una manzana y de pronto, bueno, sí, me dijo la nutricionista o me dijo el médico, en fin, pero si nos pusiéramos a analizar y reflexionar, es qué te está dando el alimento, cuánta responsabilidad hay cuando comemos, porque aparte de amor, nos estamos nutriendo nuestras células y nos estamos consintiendo y queriendo. Ajá, y eso es muy importante, Natalia, lo que acabas de decir con relación a todo esto de la alimentación y lo saludable que puede ser algo que nos lleva a los alimentos dejémoslos ahí, no son necesariamente buenos, no necesariamente malos, y mencionabas también que hay que, en lo posible, comer los alimentos reales. No sé si en eso te referís a disminuir el consumo de preservativos, y lo que nos da la naturaleza. Lo que nos dan, exactamente, eso fue el término que utilizaste. Natalia, ya empezaste a tocar un poquito sobre esos mitos que hay con relación a la alimentación, y yo quiero que continuemos con eso. ¿Cuáles son los mitos más arraigados que podemos tener culturalmente con relación a la alimentación? Verónica, hay muchos. Uno de ellos es que comer sano es costoso, por ejemplo, siempre se escucha muchísimo, es que comer saludable sale costoso. Y hay otros aspectos a tener en cuenta. Hay algo que se llama esnobismo nutricional, y es que todos los días salen productos y una gran cantidad de superalimentos que pues realmente no es que sean superalimentos, ellos tienen muchas bondades, no existe alimento perfecto, ni alimento que tú no puedas prescindir de él. Pues, digamos, utilizar otras estrategias y justamente por eso uno asesora al paciente, pero es muy arraigado eso.
Entonces, ¿qué podríamos pensar si a veces en nuestra cultura, digamos, utilizamos la arepa, que es un alimento económico y supremamente también nutritivo y podemos tener una gran variedad, ¿cierto? Ahora debemos de semillas y en fin. Y pues si el paciente o la persona le gusta, pues claro, lo puede hacer. Si no, no tenemos que recurrir necesariamente a otra gran cantidad de alimentos que salen en el mercado, porque eso también hace sentir culpa, Verónica. Entonces yo no puedo comprar la bebida de almendras. Entonces, como no la puedo comprar porque de pronto es un poco más costosa, entonces siento que no estoy alimentándome bien, ¿cierto? Entonces ya me pierdo el foco y eso hace que las personas se sientan culpables, que es justamente el tema de nuestra bitácora. Entonces, si yo no tengo problemas con la leche y regularmente antes pienso que se utilizan mucho otros alimentos sin necesidad y tú quieres desayunar, por ejemplo, algo muy nuestro, muy paisa, el calentado, ¿no? ¿Con qué cantidad ingieres? Entonces es muy distinto que yo cogí un pocillo y tenía los frijoles, ahí el arroz y un huevito y me tomé un café, un chocolate, a que consumí pues algo desproporcionado de pronto a mi actividad física o a mi condición de salud, pero me parece mucho más sano y más autóctono irnos a esto, ¿cierto? Desde el contexto antropológico, que de pronto utilizar una cantidad de cereales que a veces de pronto pueden ser mucho más costosos, ¿cierto? Cereales X de K. Entonces, ahí es donde yo quisiera como que las personas empezaran a pensar, comer sano no es comer algo realmente costoso. Si viéramos, por ejemplo, la guayaba, que es una excelente fuente de vitamina C, y tantas frutas en cosecha que tenemos en nuestro país, somos un país en una zona tórrida, con 2 costas, riquísimo, exactamente. Entonces, si vas y puedes consumir la fruta importada, perfecto, pero si no hay una gran cantidad que podemos hacer uso de ellas y comer saludable no es comer costoso. Entonces, yo quisiera ese es uno de los mitos más usuales, ¿cierto? Sí, primero, comer saludable no es comer costoso, porque comer saludable es saber comer lo que hace parte de nuestra cultura gastronómica. Ahí yo quiero hacer un comentario, Natalia, porque en este momento evoco a un gastroenterólogo que me veía hasta hace unos años, pues lastimosamente por temas del sistema de salud no me siguió viendo, pero él me decía, yo no te voy a quitar ningún alimento, solita te vas a dar cuenta que te hace daño. Eso sí, no comas comidas copiosas porque es costeño. Entonces, estamos llegando al mismo punto. O sea, no es empezar a suprimir y a delegar, a relegar grupos alimentarios o grupos de comidas, sino saber comer con proporciones justas. Muy bien. Es que eso, digamos, son uno de los principios básicos de lo que es una adecuada alimentación. Entonces, ahí pues podríamos tocarlo, ¿cierto? Una, pues que sea saludable, porque casi siempre estamos revisando, bueno, definitivamente yo quiero comer sano, ¿cierto? Y comer sano implica variedad, tener en cuenta la cantidad, tener en cuenta mi estado de salud, ¿sí? Que sea seguro, que lo que yo estoy comiendo indiscutiblemente no me va a enfermar, porque el alimento te puede proveer enfermedad si está mal preparado o elaborado, o también te puede proveer salud porque es un vehículo de salud, ¿cierto? De nutrientes, de vida. Es que veamos el alimento es un ser vivo. Ajá. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, vamos a tener una relación supremamente gratificante con él, ¿cierto? Porque es algo que nos está aportando, es nuestra gasolina del día a día y no podemos pelear con esa gasolina. Tenemos antes que buscar la mejor manera de administrarlo. Yo por acá veo una pregunta, Verónica, acerca de cómo saber si estoy comiendo, ¿cierto? Desde la emoción. Claro. Sí. Bien, bueno, respondiendo a esto, pues digamos que es algo principalmente urgente y por un alimento específico. Cuando tú tienes hambre desde el punto de vista fisiológico, no estás pensando en un brownie o en un helado, ¿cierto? Necesito satisfacer la necesidad de tener ya energía, ¿sí? Y eso está desde el ser humano primitivo. La ansiedad es justamente esa necesidad por un alimento específico, se ve como algo inmediato, me genera angustia el hecho de no hacerlo, ¿sí? Y hay una gran cantidad de emociones negativas ahí implícitas desde ese comer con la emoción, ¿cierto? Sobre todo, pues, una emoción que estoy hablando desde el punto de vista de la ansiedad,
por comer, ¿cierto? Y pues podemos justamente con una educación nutricional y comiendo de manera saludable, pero no saludable solamente pensando en que es frutas, verduras. Saludable es esa relación saludable con la comida. Porque ahora que se habla tanto, Verónica, tú lo debes saber más que yo, de todas las relaciones tóxicas, uno lo ve en las redes sociales. Sí, las relaciones tóxicas. Bueno, también hay relaciones tóxicas con la comida. Y ahí entonces empieza la anorexia, la bulimia, la vigorexia y otra gran cantidad de trastornos de alimentación que están enfermando al ser humano y no le permiten ese goce. Ajá. Sí, exactamente. Eso es lo que suele suceder y terminamos sintiendo una culpa miedosa porque comemos demasiado o porque queremos estar evitando la comida. Sentimos que es lo peor que nos puede pasarnos de kilos y valga la redundancia. Les recuerdo que estamos en nuestra bitácora de vida de hoy. Yo estoy encantada con Natalia. Natalia es nutricionista y educadora en diabetes, entonces también me atrevería a decirles, si tienen alguna pregunta puntual con relación a esta enfermedad, también creo que Natalia la puede responder. Y que pueden participar con nosotros haciendo las preguntas que quieran hacer, que en la medida de lo posible se irán respondiendo, que nos cuenten de dónde nos están viendo, que nos compartan con sus contactos para que se conecten y que si no pueden hacerlo ahora, pues en algún momento en el futuro lo van a poder hacer porque estas bitácoras quedan grabadas acá en el Facebook y luego subimos a nuestro canal de YouTube. Que en toda parte nos encuentran como Otro Rumbo Fundación. Natalia, ya estabas tocando el tema de la comida saludable. Y hay un boom impresionante con relación a lo que llamamos, entre comillas, comida saludable. También lo estabas tocando un poquito. Y desde esas vertientes que son diversas de la comida saludable, yo desde el desconocimiento veo que se satanizan algunos alimentos. Entonces yo quiero que hablemos realmente qué es la comida saludable y qué tan saludables son esos alimentos que se promocionan como saludables. Bueno, entonces ahorita medianamente estaba tocando algunos de los aspectos de la comida saludable o qué era. Entonces primero, justamente la palabra saludable es qué realmente me conviene a mí, ¿cierto? ¿Qué realmente conviene a mi salud? Que es uno de los pilares esenciales para desarrollar mi proyecto de vida. Segundo, que sea segura, o sea, que haya seguridad en lo que estoy comiendo en términos del alimento que me proporcione, como les decía previamente, bienestar, que no me vaya a enfermar, ¿cierto? Que no sea una comida que no esté preparada en las condiciones adecuadas, que sea suficiente. Y el término de suficiente es muy vasto, porque entonces el suficiente para Verónica o para mí o para cualquier otra persona pues va a ser completamente individual, ¿cierto? Entonces la persona que pronto hace mucho deporte, el que es un estudiante, el que es una ama de casa, el que es un niño. Entonces el suficiente enmarca también esa condición de qué hace esa persona en su día a día, cómo se mueve. Cuarto, lo social. ¿Sí? O sea, saludable también es lo social. Entonces, ¿cómo veo yo la comida? Digamos, ¿cómo la comparto? ¿Cómo la preparo? Cuando voy y compro, digamos, ¿qué tipo de opciones tengo a la hora de elegir los alimentos? Porque eso también está marcado dentro de lo cultural, ¿cierto? Entonces, si estás, por ejemplo, en la costa, entonces te van a desayunar plátano, arepa, huevo. Exacto, arepa de huevo. Y si estamos acá, entonces la gente pregunta, ¿pero si me puedo comer un calentado o no? ¿Cierto? Entonces, eso todo es factible dentro de una programación de una alimentación saludable, porque vuelvo y rescato que si vamos a lo natural es lo que justamente nos proporciona la naturaleza. Hay otros alimentos que son los ultraprocesados, que yo le digo a mis pacientes de manera jocosa, yo, a usted no hay ríos digamos, de una gaseosa, ni hay árboles de un mecato, ¿sí? Pero si usted ve que un alimento se lo da a la naturaleza, regularmente ese alimento va a ser bueno, ¿cierto? Obviamente hay que aprenderlo a preparar, hay que saberlo mezclar, y aquí viene el arte de la gastronomía, de la culinaria y de mezclar muchas cosas. Pero también puedes hacer comidas rápidas, por ejemplo, para una persona que siente que, bueno, se me daña mucho, digamos, las verduras, las frutas. Entonces, hay muchas técnicas.
yo puedo aprender a congelar, yo puedo aprender, digamos, a preparar ciertos alimentos de tal manera que eso en gran parte esté enmarcado entre una alimentación saludable para una persona que, por ejemplo, vive sola. Y si vive sola, puede justamente tener congeladas muchas verduras, muchas cosas que nos van a ayudar en ese proceso de comer sano y no pensar que lo estoy haciendo de manera, digamos, inadecuada. Natalia, una pregunta. Qué pena interrumpirte, pero es que hablaste de la congelación de alimentos y ahí también hay un mito. Hay personas que creen que cuando se congelan los alimentos se pierden propiedades. Bueno, mira, la congelación justamente es una manera de inactivar muchas enzimas. Recordemos que el alimento es un ser vivo, ¿cierto? Entonces, es una manera de congelar, digámoslo así, inactivar muchas de esas células de tal manera que el alimento se conserve. Hay algunos cambios desde la parte organoléptica, o sea, en el producto, en el alimento congelado, si vas a tener de pronto, digamos, una percepción luego de sabor distinta, pero del término nutricional es justamente una forma en la cual podemos conservar alimentos, sino que si no lo sabemos hacer o tenemos dudas frente a eso, por eso muchas veces no consumimos alimentos perecederos, porque como se nos dañan tan fácil, tenemos que estar recurriendo, digamos, rápidamente a ellos, entonces los dejamos a un lado. Entonces la alimentación empieza a ser carente en una gran cantidad de nutrientes que sí los necesitamos justamente para poder estar bien. Entonces acá vamos teniendo una idea, o yo voy teniendo una idea muy clara, porque yo estoy aprendiendo con Natalia. Y es que lo saludable o no depende de las cantidades que ya lo había mencionado, y también depende de cómo yo utilizo los alimentos, la manera como yo los proceso y cómo los uso. Y que lo más importante, no hay alimentos, y eso quiero reiterarlo, no hay alimentos que debamos desechar o grupos de alimentos que debamos desechar, porque todo en su justa medida puede ser saludable, puede ser satisfactorio, y que todo depende. Como en la vida cotidiana, en otros temas, todo depende. Aquí me estoy tomando un vasito de agua. El agua es de los elementos de la naturaleza más saludables que hay. Pero si una persona tiene una deficiencia renal, el agua puede convertirse en un tóxico muy grande para él o para ella, ¿sí? Entonces es entender que los alimentos son, y yo quiero que quedemos como con esa idea, los alimentos son, y es el uso que le demos, y la necesidad que tengamos, y el bienestar que nos provean. Natalia, quiero que nos toques 3 temas, que ya el tiempo va corriendo y no quiero que se nos acabe este espacio sin que nos hables de la comida como símbolo del amor, que nos hables de la energía nutritiva y de la alimentación consciente, que hace un rato ya estabas tocando algunas cositas, igual que la comida con relación al amor. Entonces, yo quiero que hablemos de eso. Bueno, temas amplios, pero vamos a tratar de concentrarnos. Digamos que la alimentación desde el amor, pues mire que hay refranes que dicen barriga llena, corazón contento. Sí. ¿Cierto? Por algo está ese adagio popular, porque justamente cuando nos alimentamos sentimos una relación de placer y de confort. Entonces, vuelvo y retomo el hecho de pensar que tenemos que tener y establecer relaciones saludables con la comida, y que la comida, cada que tú haces un regalo y es, por ejemplo, algo que te gusta demasiado y tú lo recibes, ¿cierto? Estás recibiendo amor. Sí. O sea, a través de ese alimento es un vehículo del amor. Entonces, tratemos al máximo de que ese vínculo no se rompa, ¿sí? Por justamente el hecho de que la sociedad comienza a satanizar una gran cantidad de cosas por modas, o sencillamente porque se van generando tribus urbanas. Entonces empiezan los que no comen gluten o los que siguen este patrón de alimentación paleolítico o vegano. ¿Qué es paleolítico? ¿Qué es paleolítico, Natalia? Paleolítico. Bueno, hay muchas dietas. En estos momentos, pues, la dieta paleo es una forma de alimentación supuestamente fundamentada justamente en eso, en esa era paleolítica. Entonces, regularmente se omitían mucho productos como de la agricultura, ¿sí?
digamos, cereales, en fin, sino que era más desde lo primitivo, pensar en las carnes, ¿cierto? Pensar en el pescado, en el pollo, ¿sí? En alimentos, digamos, fuentes de proteína y en excluir algunos otros en ese momento, ¿cierto? Sí. Digamos que es un tema que podríamos ahondar un poquito más, pero lo que yo quiero que quede en ese mensaje es que son formas de alimentarte que si tú eres capaz de sostenerlas en el tiempo y te generan placer y confort y con hay una asesoría previa, pues bienvenidas sean, ¿sí? Sí. Pero muchas veces son estilos de vida que a veces nos abocamos a ellos de manera, digamos, momentánea por un par de semanas, pero que no las podemos sostener en el tiempo. Entonces, ahí viene también otro concepto que es la alimentación sostenible. También cómo estamos pensando en el ambiente, cómo estamos pensando, digamos, en que la forma de que comemos está generando también una huella de carbono y hasta qué punto las elecciones que tenemos frente a los alimentos son las más ecológicas o no, ¿cierto? Que a veces también, como lo hacemos desde el inconsciente, no tenemos eso en cuenta. Entonces, ahí también empezamos también con otra, súmale a lo que hablábamos de seguridad, saludable, suficiente, social, también tenemos que pensar en alimentación sostenible. Entonces, la alimentación relacionada con el amor es esa parte, el vínculo afectivo que hay detrás del alimento, que es un ser vivo. La alimentación consciente es emplear nuestros sentidos. Si comemos parados, rápido, sin masticar bien, casi que de afán, no estamos poniendo en práctica lo de la alimentación consciente, ¿cierto? Sí. Pero si disfrutamos, nos deleitamos, masticamos bien, miramos nuestro plato, nos, digamos, desde la parte visual, todo, el olor, cuando el alimento cruje, todo eso, al principio suena como, ay, pero entonces me voy a quedar una gran cantidad de tiempo pensando en todo esto y voy a terminar comiendo en una hora, ¿sí? Pero con el tiempo llega tu plato y descubres una gran cantidad de sabores, de olores, masticas en un tiempo, no 30, 40 veces, el tiempo, digamos, que realmente genera saciedad, que tú ves que es suficiente. Para eso hay una gran cantidad de hormonas ayudándonos justamente con esas señales, de decir, fue suficiente. Entonces, ¿cuántas veces debemos masticar? ¿Cuántas veces debemos masticar realmente? Bueno, yo a mis pacientes nunca les digo coman 20, 30, mastiquen 40, 50 veces, porque la idea es que en el momento de alimentarse sea natural, sea agradable, pero regularmente sí les digo, bueno, más o menos en un término, depende obviamente de la cantidad, de unos 20 minutos. Se ha hablado generalmente, digamos que podría llegar a esas señales de saciedad, aunque todo depende de los tipos de alimentos que consuman. Si es algo con grasa, entonces va a perdurar mucho más, o con proteína, que si es un alimento que solamente es, o es una preparación que solamente tiene carbohidratos o harina, ¿cierto? Entonces todo depende del alimento, pero digamos que 20 minutos, sácate ese tiempo, siéntate, mastica, deja los cubiertos sobre la mesa para que puedas, exacto, para que puedas masticar y sentir y percibir toda esa gran cantidad de sabores que te provee esa preparación. Entonces, ahí estamos haciendo alimentación consciente. Es más, cuando tú te alimentas de manera consciente, listo, me paré de la mesa, fue maravilloso, fue mi experiencia con la comida y ya me dedico a otras cosas del día. Pero cuando no lo hiciste consciente en 5 minutos, como dicen por ahí de manera muy coloquial, me quedó el huequito, me quedó el espacio, yo como que quiero otra cosa, ¿cierto? Y ahí es donde viene la ansiedad también. Sí, claro que sí. Faltaba una parte que me recuerdas, Verónica, la última. Bueno, estábamos hablando de la energía nutritiva, de la alimentación consciente y de la comida con amor. De la comida con amor. Y justamente energía nutritiva es que el alimento me está, digamos, aportando una gran cantidad de nutrientes que hacen que mi energía vital, ¿cierto?, la tenga al máximo. Si tú no te alimentas bien, tu energía vital indiscutiblemente no es la óptima. Y si tú quieres, digamos, emprender una gran cantidad, porque todos los días hay un proyecto, hay una vida que hacer y una gran cantidad de actividades. Y si tú quieres tener una actitud positiva frente a la vida y frente a tus proyectos, tienes que tener el combustible indicado, ¿sí? Y los nutrientes. Entonces, a veces los buscamos en vitaminas, en otras cosas que en su momento serán necesarias, pero en términos generales una persona que se alimente bien va a tener su energía, digamos, vital, su energía nutritiva en un buen estado,
sin necesidad muchas veces de multivitamínicos o de otro tipo de suplementaciones que, digamos, recalco, en su momento a veces son necesarias, pero que no es algo tan frecuente como pensamos. Claro que sí. Yo quiero recordarle a las personas que nos están viendo en este momento, en este directo, que si tienen preguntas, las hagan. Aprovechemos la experiencia y el conocimiento de Natalia para que nos saque de cualquier dudita que tengamos con relación a la alimentación. Y más aprovechando que es una persona que tiene ese concepto desde la integralidad, que no habla de lo tradicional, de es que usted tiene que comer estos alimentos y dejar aquellos otros, sino que nos dice, aprenda a comer de acuerdo a cómo usted necesite comer y que no hay alimentos buenos ni alimentos malos necesariamente. Natalia, y respondamos la pregunta en este momento. Entonces, concluyendo todo lo que hemos conversado, ¿cómo podemos comer rico sin sentir culpa? Muy bien, entonces podríamos decirlo primero, hazlo un acto consciente. Te sentaste a desayunar. Desayuna no pensando, ay, cuántas calorías me estoy comiendo, esto me va a engordar. Desayuna pensando, qué delicia, estos huevos, esta arepa, depende de tu contexto, de tus posibilidades económicas. Eso es vital, que tú sientas ese momento de verdad con la comida donde utilizas todos tus sentidos y que es un momento consciente, ¿sí? Piensa que realmente te alimentas para estar sano, que hace parte del autocuidado, ¿sí? Y que yo le llamo el autocuidado mimarse o consentirse, ¿sí? Así como nos bañamos, hacemos tantas otras cosas en el día, también el alimentarnos bien y de manera saludable y comiendo rico es una manera de querernos, de amarnos, y no podemos perder esa conexión con el amor propio, ¿sí? Y ese amor propio hay que cultivarlo todos los días, y la comida es la mejor manera de hacerlo. Comiendo sano es respetando y queriendo tu cuerpo como un templo. Yo siempre le digo a mis pacientes, tu cuerpo es tu casa. Tú no vives en X o Y ciudad, tú vives en tu cuerpo. Cuando tú, por ejemplo, invitas a alguien a tu casa, la quieres tener supremamente bien. Bueno, ¿y qué pasa con tu cuerpo? Si lo amas, realmente también vas a quererlo también, por fuera como por dentro. Obviamente libre de estereotipos, amándolo, aceptándolo, dejando de pronto a un lado, yo le llamo mucho el pesocentrismo, solamente pues basados en el peso, porque una persona puede tener un peso adecuado estando mal alimentado, ¿sí? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, que una persona puede tener un peso, o sea, supuestamente sano y no estar bien alimentado. Entonces eso quiero que nos quede claro. O tener sobrepeso, pero ser una persona saludable. O tener un exceso de peso, exactamente, y estar en su proceso de alimentarse sano e ir en su proceso, ¿cierto? Y respetar ese proceso, y amarse es justamente eso, respetar ese proceso, que necesita un tiempo y un acompañamiento y obviamente ese amor propio que decíamos, ¿sí? Y adicional que sea suficiente, hablando de, cerrando esa otra característica, suficiente en cantidad, la cantidad, digamos, que realmente requiero para mantener mi salud, que es vital. O sea, ahí hablamos de pronto de la moderación, que es algo que lo contextualizamos acorde al individuo. Excelente. Natalia, y si le damos una receta nutritiva, saludable, sencilla de preparar en casa a las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, hay muchas. A mí me gusta mucho una que se llama pudín de chía, porque digamos que muchas veces desconocemos mucho el poder de la fibra, ¿cierto? Y a veces hablamos mucho justamente de superalimentos. La chía sencillamente es una semilla, no es un superalimento, porque podríamos decir que la carne es un superalimento, las frutas son un superalimento. Sí, y que ya aprendimos que son alimentos. Quedó claro. Exactamente. Sí. Entonces podemos coger unas 4 oncitas de leche o bebida vegetal, lo que tú prefieras. ¿Sí? Sí. 4 cucharaditas de semillas de chía, unas goticas de esencia de vainilla o de canela, ¿sí? Y tu endulzante preferido, ¿sí? Colocar esto todo juntito, dejarlo unas 8 horas en el refrigerador, ¿sí? Puede ser de un día para otro. Y esas semillitas, ellas se van a esponjar el otro día, van a quedar con un sabor muy agradable, queda como un pudín, y tú le puedes picar fruta, y es súper saciante, nutritivo,
saludable, bajo en calorías, podríamos decirlo así, y además muy funcional, si queremos verlo también en esos términos. Entonces, ese pudín de chía se los recomiendo. Se escucha delicioso. Se escucha completamente delicioso. Queda muy Natalia, rico. queda, sí, no, eso se escucha deliciosísimo. Vamos a mirar si hay preguntas y también vamos a ir cerrando, Natalia. Si nos queda algo por puntualizar, algunas recomendaciones que queramos dejarle a las personas que nos están viendo en este momento en el directo o que nos puedan ver en el futuro. Yo quedo encantada con este espacio porque vuelvo y lo repito, es darnos cuenta esa conexión tan bella que hay entre la alimentación y nuestras emociones en términos muy generales y cómo esa alimentación se debe vivir, como lo mencionabas, de una manera consciente y alimentando nuestra integralidad como seres humanos. Natalia, ¿alguna recomendación que nos quieras dar? Claro que sí. Primero, exteriorizar las emociones. Yo pienso que es muy importante. Porque a veces se nos dice demasiado, no diga que está ansioso, no diga, no, exteriorízalo, coméntalo, que te podamos asesorar, sea el profesional en psicología o en nutrición que tú prefieras, porque es que si lo exteriorizamos podemos ayudar. ¿Cierto? Entonces yo pienso que eso es muy importante. Entonces, si nos comemos las emociones, ¿cierto? Entonces ahí viene ese conflicto interno. Digamos que también amarnos mucho, aceptarnos como somos, que no somos un cuerpo, sino que el cuerpo es un instrumento para el desarrollo de un proyecto de vida y que el alimento te ayuda a eso. El alimento está a tu favor. Eso es lo más importante. Y que obviamente cada persona va a tener unas necesidades distintas según su ciclo vital, según su actividad física, su condición de salud y que justamente queremos ayudarlos a las personas que acuden a nosotros para poder implementar un estilo de vida sano desde una matriz alimentaria. Matriz alimentaria es un todo, no es este alimento, no. Y cuando decimos que hay de pronto en algunos pacientes un alimento contraindicado, saber el por qué en un momento dado podría ayudarnos o desfavorecer nuestra condición de salud, que es otra cosa ya totalmente distinta. Natalia, muchísimas gracias por este espacio. Yo sé que las personas que nos están viendo en el directo o que nos verán en el futuro se lo disfrutan tanto como me lo he disfrutado yo, desde que lo estábamos preparando y hoy que ya fue una realidad. Y ojalá te podamos volver a tener acompañándonos en una bitácora de vida en el futuro. Claro que sí, estamos para que aprendamos entre todos y adicional para que resolvamos las dudas. Natalia, las personas que quieran contactarte, que quieran consultarte, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar, yo soy nutricionista, educadora en diabetes, mi consultorio particular está en la Torre 2, consultorio 811 en la Clínica Las Américas y a través de mi Instagram, que es muy fácil, @nutricionista Natalia López Ucros, ahí me pueden contactar. Súper fácil. Y en los comentarios les estamos dejando también la información de cómo contactar a Natalia, porque es muy posible que algunos de ustedes digan, esa es la nutricionista que yo quiero consultar, por las posturas tan claras y tan integrales que tienen, que se alejan mucho de lo que a veces nos restringe sin tener esa conciencia de por qué nos están restringiendo. Natalia, muchísimas gracias y a las personas que nos están viendo también agradecerles a nuestro equipo humano de Otro Rumbo Fundación que como siempre están ahí pendientes detrás de toda la realización, de la preparación y la realización de estas bitácoras de vida. Gracias por esa constancia y porque son ustedes quienes hacen posible que esto salga al aire. La cara visible es la que conoce a las personas cuando nos ven, pero hay muchas personas detrás de esto y son quienes lo hacen posible.